Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de las duchas frías, un poco de mi experiencia. Mi primer acercamiento fue hace años, de pequeño. Algunas veces me bañé con agua fría porque lo típico, se daña la ducha, se va la luz, o uno viaja a un lugar donde no hay ducha y toca sí o sí bañarse uno con agua fría. Pero lo que sí recuerdo mucho es que esas veces, cuando me terminaba de bañar, me sentía muy bien. Sentía como fresco, como con energía, muy feliz. Y algo que siempre me ha gustado mucho de las duchas frías o el después es cuando uno se seca o uno se pone la ropa y la ropa uno la siente tibia, aunque esté uno viviendo en un lugar muy frío. Algo que también me gusta de las duchas frías es los días que hago mucho deporte o llego muy cansado o pronto hizo mucho sol. Entonces una ducha fría o tibia entre tibio y frío también ayuda mucho como a bajar la temperatura y a recuperar. Hay que tener en cuenta que las duchas frías sirven mucho para la recuperación muscular después de hacer ejercicio. Pero si tu meta es aumentar de masa muscular, debes tener en cuenta que las duchas frías van a interrumpir el crecimiento de la masa muscular. Entonces es bueno que si haces ejercicio y quieres aumentar masa muscular, espera algunas horas, 2-3 horas, y ahí sí te bañas con agua fría. Pero si es para tener una recuperación rápida, si estás en época de, entrenamiento, o si eres un deportista de alto perfil, digámoslo así, las duchas frías te permiten recuperarte más rápido si tienes que volver a tener el otro día entrenamiento. Bueno, ¿cómo empezar a bañarse con agua fría? Hay muchos métodos, pero les voy a dar el que me ha dado resultado a través de los años. Bueno, aclaro una cosa, no es que lo haga todo el tiempo. Tengo épocas que me baño más con agua fría, otras veces simplemente me baño con agua caliente, muy caliente. Pero he vuelto a tomar la idea de bañarme con agua fría porque ahora le encuentro más beneficios que antes. Debe ser porque ahora lo sé, pero también porque creo que cada vez que uno va, digámoslo así, se va haciendo mayor, los beneficios y la recuperación que uno tiene es mejor. Entonces primero, pues lo más básico es empezar puede ser por las manos y por los pies. Y ahí te vas acercando cada vez más los brazos, el antebrazo, uno después el otro, también las piernas. Empiezas por los pies, la pierna, la antepierna. Ya cuando tengas húmedo, te enjuagas varias veces con agua fría los brazos, las extremidades del cuerpo. Y ahí sí puedes empezar un poco como con el cuello. Todavía no te bañas, todavía no te mojas la cabeza. Empiezas por el cuello, los hombros. Puedes darle vueltas como a la ducha si tienes espacio. Puedes hacerlo muy rápido. Si necesitas hacerlo muy rápido, lo haces. Te dejas que el agua caiga en un hombro y luego el otro muy rápido. Después ya en el pecho, en el estómago. Hay una zona muy difícil y es la espalda baja. Esa zona por alguna razón, por lo menos para mí, es muy dificultosa porque siento que es como una zona muy caliente de mi cuerpo. De pronto por la grasa que uno acumula ahí. Otra ventaja es que esto cada vez es más fácil. Ya cuando uno se baña con agua fría llega un momento en que uno siente el agua como a temperatura normal. Uno sabe que está fría, pero ya no molesta tanto. Algo que recomiendo mucho es que inconscientemente el cuerpo empieza a respirar muy rápido. Entonces si lo haces y no eres consciente, pues no pasa nada, pero te aconsejo que poco a poco vayas respirando, haciendo respiraciones más lentas y más profundas. Ya cuando te mojaste, digamos, todo el cuerpo, ahí sí, por último la cabeza, la frente, la zona más alta de la cabeza, las orejas, la cara, porque cuando uno se moja la cabeza a veces puede generar dolor de cabeza en algunas personas,
o sentir ya el frío total. O sea, se baja a veces muy rápido la temperatura de la cabeza. Si de pronto tienes miedo a tener mucho frío después de la ducha, puedes, como ya después de ya de haberlo intentado con la ducha fría, te bañas con agua tibia o terminas ya tu baño con agua caliente. Pero lo ideal es que si te bañaste ya con agua fría, te quedes con el agua fría. Al menos de que quieras hacer como alguna terapia, que hay terapias que es agua fría, agua caliente, agua fría, te vas intercambiando. Entonces también te recuerdo respirar respiraciones profundas. Si vas a empezar a bañarte con agua fría, duchas frías, te recomiendo que lo intentes al mediodía o después del mediodía. Del mediodía a las 3, 4 de la tarde está bien, es como un buen horario porque el agua está menos fría, también porque ya estás más despierto, la temperatura del sitio donde te bañes está más normal, más templada, como dicen algunas personas. Si vas a empezar con las duchas frías y si estás en un lugar donde hay estaciones, entonces empezar en verano, en la época más calurosa, entonces empiezas siempre con agua fría. Y esto te va preparando para que cuando llegue el momento de bañarte con agua fría en invierno y por las mañanas, entonces se te va a hacer muy fácil. Yo vivo en un lugar donde, en un país y en un lugar donde todo el año hace frío, todo el año hace frío. Algo que sí hace algunas veces es sol, mucho sol. Entonces, por igual el agua sale muy fría. Entonces, cuando vuelvo a retomar la actividad, lo hago generalmente a las 3 de la tarde, me empiezo a bañar con agua fría y voy quitando horas. El primer día a las 3, el otro día a las 2, el otro día a las 9, el otro día ya a las 6 de la mañana. Entonces uno va como adecuando poco a poco el tiempo. También recomiendo mucho tener algo caliente que tomar después de la ducha. Ya sea porque si alguien puede hacerte el desayuno o si tú ya mismo te preparas el desayuno, entonces que sales de la ducha, te vistes y te tomas algo caliente, porque puede que de pronto te enfermes, aunque es muy raro porque la ducha fría mejora la salud, pero si estás empezando, entonces si toma algo caliente rápido. Hay algo que no recomiendo hacer, es desayunar, o sea, tomar algo muy caliente antes, porque siento que se descompensa mucho, porque tomas algo muy caliente, entonces tu cuerpo está tu parte del estómago está muy caliente y puede que ese cambio de temperatura puede que te enferme. Además que la grasa, la idea es empezar a mejorar la musculatura y la grasa del cuerpo. Entonces, si no has comido nada, el cuerpo va a intentar sí o sí generar calor y quemar calorías. También te recomiendo que si estás enfermo, tienes alguna enfermedad, o si estás saliendo de alguna enfermedad, ya sea de algún músculo, de algún hueso articular, también tienes que como estar muy atento a eso y no hacerte duchas frías. Es mejor que hables con tu médico de si puedes hacerte las duchas frías. Si sufres algo del corazón, posiblemente no te la recomienden, o te la recomienden pero muy poco. El agua fría ayuda con la inflamación, entonces puede servir para si tienes algún dolor muscular o de alguna articulación, te puede servir, pero tiene que ser ya como, es mejor que pidas una cita al médico o a un fisioterapeuta que te analice para evitar hacerte más daño. Algo que me gusta mucho de bañarme con agua fría, y lo repito, es cuando me pongo la ropa. Siento la ropa que está muy caliente, eso me pone muy feliz. Mi ánimo también mejora mucho. Dormir también he sentido, ya cuando soy más consciente de las duchas frías y lo hago más seguido por más tiempo, empiezo a dormir mejor. La piel de mi cuerpo se pone como más suave. Algo es que mi masa muscular
por alguna razón siento que se pone como más firme, más dura, y la grasa disminuye, como que poco a poco va disminuyendo. Entonces son como buenos consejos, y te recomiendo hacer duchas frías. Y si estás empezando, pues anímate, vas a ver que la mayoría son beneficios, e intenta poco a poco, y espero que tengas muchos éxitos. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.